nuevas que yo haya oído. Y también se van a ver en problemas si los modos de hacer gestión no se desarrollan desde la sensibilidad y el conocimiento, lo que exige una cierta preparación. Profesora de gestión en artes escénicas de la Universitat Oberta de Cataluña, que decía no puedes gestionar de forma apropiada un campo que con acierto si no se conocen sus especificidades. Obviamente es mucho lo que nos jugamos en esto, nos jugamos potencia, nos jugamos imaginación, nos jugamos que el conocimiento se ponga en circulación o no. No hay un proyecto igual a otro, no hay un proceso igual a otro y que son necesarios modos de hacer en comunicación y acompañamiento permanente con los artistas, formas flexibles y desde el respeto a los artistas y el amor a la creación, desde el nombrar también la responsabilidad de los y las artistas, pero con un foco también en que sean procesos jurídicamente seguros.